días a todos y todas. Bienvenidos al segundo día de trabajo del seminario. Y hoy vamos a dar inicio con la tercera mesa del seminario Sistema Global Transfronterizo, Mercados Ilegales y Violencia en América Latina. Tenemos programadas 5 presentaciones y pues la dinámica va a ser la misma, ¿no? Vamos a seguir el orden del programa. Cada participante, cada grupo tiene 20 minutos. Entonces les voy a enseñar las tarjetas amarillas y me las saco de la camisa, de la roja, sí. La saco del pantalón, no roja directa. No, nada más les voy a enseñar 5 minutos para que ya empiecen un poco a cerrar la presentación y ya tiempo terminado para que no los distraiga mucho. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta mesa. Tenemos en primer lugar la presentación del doctor César Fuentes y un servidor, Sergio Peña. Se titula Fronteras, Mercados Ilegales y Violencia, el caso de México. Y bueno, dado que ya estamos muy colgados del tiempo, voy a hacer una semblanza muy breve del doctor César Fuentes. Él es doctor en Planeación Urbana y Regional de la Universidad del Sur de California y también tiene una maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte. Ha publicado más de 35 artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, y tiene 25 capítulos en libros. También ha sido autor de libros de autoría única, como el de Inversión en Infraestructura Pública y Productividad Regional de la Industria Manufacturera en México. También ha sido editor y coeditor de varios libros. El más reciente y uno de los que quizás se relaciona más con el tema que estamos hablando hoy, que es el de coeditor del libro Cities and Citizenship at the US-Mexico Border, del Paso del Norte Metropolitan Region, que fue publicado por Palgrave. Entonces, digamos, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación del doctor César Fuentes, la cual está también coautoriada por un servidor. Adelante, César. Gracias. Bueno, pues, buenos días a todos y a todas. Muy bien, bueno, un poco siguiendo la dinámica de las anteriores sesiones, primero vamos a presentar un poco de lo que será el índice del libro que ya casi tenemos armado, de lo que será el proyecto. Así, muy rápido, no nos vamos a dedicar mucho tiempo porque aquí tengo a Sergio tomándonos el tiempo muy estrictamente, pero bueno, el primer capítulo tiene que ver con un capítulo eminentemente teórico y nos referimos básicamente a un enfoque de la economía política internacional ilícita, sobre todo todos los trabajos que ha generado Peter Andreas. Ese es nuestro marco teórico que vamos a utilizar. Muy rápido, no me voy a detener mucho. El capítulo 2 es un capítulo básicamente de la revisión del estado del arte, sobre todo temas de globalización, fronteras y economías ilegales en México. Nuestro tercer capítulo es fronteras externas e internas de México, que llamamos espacios de flujo o contención para las economías legales y ilegales. Evidentemente el marco teórico que nosotros estamos utilizando tiene 3 grandes actores, que es el Estado, el mercado y los agentes ilegales. El cuarto capítulo es flujos de las economías legales y ilegales en la frontera norte de México, impactos sociodemográficos, económicos y delictivos. ¿Qué ha pasado en estos lugares a partir de la dinámica fronteriza que tienen estas regiones? El quinto, básicamente, es el capítulo que tiene que ver con el análisis propiamente de lo que sería el circuito
un primer circuito de las economías ilegales, básicamente el tema de las drogas, y en el flujo opuesto sería el tráfico de armas, que sería un poco a estructurar los nodos principales de las fronteras, el papel que juegan como nodos principales en la estructura a nivel global, sobre todo el tráfico de drogas, y en el flujo opuesto sería el tráfico de armas, un elemento único que vamos a trabajar. No incluimos otros temas por la gran cantidad de información que se tiene. El capítulo 6 básicamente son políticas públicas implementadas a partir de ya del análisis de lo que sería todo el subsistema transfronterizo de México, y tenemos un capítulo 7, son balances, perspectivas, anexos y bibliografía. Eso sería en general lo que va a constituir nuestro reporte como libro. Y bueno, básicamente nosotros no nos vamos a centrar en el reporte en este momento, básicamente nos vamos a centrar en una pregunta, en una idea inicial. A partir de toda la revisión que hemos hecho, nos surgió una idea para presentarlas en este evento. Si existe una relación entre fronteras, mercados ilegales y violencias, o si existe una violencia estrictamente fronteriza. Entonces, a partir de ahí, iniciamos nuestra presentación tratando de dar respuesta a estas preguntas. Entonces, dado que es una presentación coautoriada, vamos a intercalar nuestras presentaciones. Le daría paso ahorita al doctor Sergio Peña, que nos va a hacer una presentación más o menos del marco teórico en el cual estamos basando nuestra presentación. Bueno, ahí tienen una foto, no sé si lo vieron ayer, del puente Zaragoza, que es uno de los de mayor tráfico en términos de transporte de carga. De alguna forma aquí voy a hablar muy brevemente porque ya hablamos el día de ayer, y creo que este es otro eje importante transversal en las presentaciones, es que hay un cambio sustancial en términos de fronteras, los flujos. Anteriormente, bueno, lo que se conoce como el contrabandista, aquí le llamábamos falluquero, y que aprovecha estas ventajas comparativas y de alguna forma comercia, es un comerciante. Es un autor binacional, pero es un comerciante. Y lo único que está haciendo es violando ciertos aspectos de índole administrativo. Digamos, eso es hasta cierto punto una característica de las fronteras, o de una de las actividades más visibles hasta antes de los 80 aquí en la frontera. Tepito es un caso muy interesante de este sistema en la Ciudad de México. Y ahora, digamos, lo que es más visual, más visible, es un poco la economía ilegal, el narcotráfico, sobre todo el tráfico de drogas, y ya hablamos sobre la terciarización, las franquicias locales, y aquí lo que estamos viendo es que, digamos, lo que se comercia, o lo que se fluye a través de las fronteras son mercancías que son ilegales, desde una manera definida por el Estado de Derecho, que son ilegales. Entonces hay un cambio sustantivo importante. Digamos, uno de los trabajos que hemos analizado como marco teórico es el de Andreas y Walson, que hablan sobre la economía política ilícita. Y básicamente lo que estamos viendo también es otro aspecto interesante, que a partir de la globalización no solamente se globaliza los flujos legales, sino también de manera paralela fluye esta economía ilegal, de drogas y de algunos otros aspectos. Entonces, digamos, hasta cierto punto, la globalización de los artículos ilegales se da en paralelo a la parte formal de la globalización. Ahora, lo que es importante recalcar, al menos en el caso mexicano, que a partir de los años 80 se ve un proceso de descomposición social, en el sentido de que cada vez la violencia se hace más un tema de la agenda pública, ¿no? Primero, digamos, de una violencia de índole de
delitos comunes, que estaba más focalizada en la Ciudad de México, en el centro del país, secuestros, robos, secuestro express, etcétera, etcétera. Pero la frontera hasta cierto punto se mantenía al margen de esas tendencias. Pero es a partir de los años 80 que este proceso de violencia empieza a incrementarse, a hacerse más visible y empieza a generar un proceso digamos, de descomposición social cada vez más difícil, y sobre todo se da un proceso de fragmentación de carteles, de pasar de unos 4 carteles que controlaban todo el flujo de droga empiezan a surgir nuevos carteles competitivos, le llaman algunos autores. Ahora, la característica, el marco teórico que usamos para explicar la violencia, nos basamos en dos aspectos. Uno es este concepto de Thomas Hobbes sobre el Leviatán, y en el cual nos dice que como sociedad necesitamos de una ente fuerte que nos controle y que imponga esa, digamos, disciplina, ¿no? Entonces, digamos, el concepto muy interesante de Hobbes es el estado de la naturaleza. Entonces, ante la ausencia de este Leviatán, lo que pasa es que, digamos, Hobbes señala que existe una guerra de todos contra todos, el más fuerte gana y al final, digamos, la vida es violenta y corta, ¿no? Ese es un primer acercamiento un poco para entender la violencia, de que no hay un ente que de alguna forma imponga este control cuando hay esta fragmentación. El segundo punto que es importante en términos teóricos, que también nosotros utilizamos para explicar un poco la violencia, es digamos, el marco teórico de Michel Foucault. Sobre todo vemos que la violencia cada vez es una competencia entre carteles para ver quién es más brutal y grotesco, ¿verdad? Y, digamos, un elemento central de ese proceso de brutalidad y de lo grotesco es el cuerpo. Y en el caso de Michel Foucault, lo que él habla es, digamos, cómo el cuerpo se hace como un espectáculo público de parte del soberano para mandar un mensaje de disciplinar, de controlar y de mantener, de decir quién está encargado aquí, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí en la violencia es este proceso de cada vez de esta violencia más brutal, grotesca, en el sentido de utilizar el cuerpo no solo para mandar mensajes, sino también para ejercer este poder y este control. Entonces, digamos, estos dos ejes, tanto esta falta de un Estado fuerte o de un Leviatán que le llamamos, y ante esta competencia de los carteles que cada vez tienen que ser más violentos y más grotescos, es como empezamos a explicar la violencia, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en las notas que hicimos, en el análisis hemerográfico que se hizo, clasificar las notas a partir de las características de la violencia, ¿no? Y vemos que conforme pasa el tiempo se hace más grotesco. No tenemos aquí el cuadro pero va a estar en el libro. Y un tercer elemento que explica también esta violencia es que, y ligado un poco a lo que se habló el día de ayer, son estas asimetrías. Y estas asimetrías son las que de alguna forma generan contextos en los cuales la violencia puede surgir a partir de esta oportunidad de lo que llamamos esta adyacencia de las asimetrías, ¿no? Pero esa adyacencia de las asimetrías no es generalizada en todas las fronteras. Cada frontera tiene un contexto específico. Y aquí lo vamos a ver en el caso de México, cuáles son, y de Guatemala, la frontera con México y Guatemala,
cómo estos contextos generan diferentes procesos de violencia. Y aquí le paso el micrófono a mi colega. Bueno, y como continuidad a lo que menciona Sergio, sobre todo esta parte, Andreas y Watson, ellos sobre todo se centran a señalar el vínculo entre la violencia y la frontera, que hay que hacer un análisis mucho más profundo de los delitos que se generan en las fronteras para a partir de ahí poder llegar a determinar si realmente existe una violencia fronteriza vinculada al tema de la frontera, y habla de contextos locales relevantes que ellos determinan. Por ello, nosotros ya en la parte empírica, bueno, vimos un poco también el tema de fronteras, del papel que juega la frontera en este contexto, en este marco teórico también, que dice que las fronteras evidentemente tienen muchas funciones, pero una de sus principales es ser aduanas para mostrar la presencia soberana de un Estado que controla y que decide qué pasa o qué no pasa. Entonces, a partir en este caso nos vamos a centrar en los flujos legales o ilegales que pueden pasar por las fronteras, y a partir de esos flujos que pasa, el Estado puede imponer restricciones a esos flujos, y esas restricciones que se generan en esos flujos potencialmente se pueden convertir en elementos de incrementar la violencia en las fronteras. En el caso básicamente de la frontera México-Estados Unidos, nosotros lo hemos analizado, lo vemos como una frontera de barrera, como una barrera o como un flujo. En el caso de la frontera sur de Estados Unidos, nosotros evidentemente lo identificamos como una función de barrera que está impidiendo que los flujos, sobre todo ilegales, migración, drogas, etcétera, no puedan seguir avanzando al mercado final que van, y que a partir de ese proceso nos estén generando problemas de seguridad. A partir de eso, sobre todo, al ir caracterizando, por ejemplo, la frontera sur la veríamos, o la frontera norte la vemos como un espacio de contención, nosotros así le llamamos, porque básicamente esos lugares son donde sobre todo los flujos tanto de migración como de drogas llegan y se almacenan para posteriormente poder pasar en pequeñas cantidades, porque dado la función que tiene la frontera sur de Estados Unidos nos genera una barrera, y los flujos no pueden seguir avanzando como provenían. En este caso, si vemos el sistema global, sobre todo en el tema de la cocaína, que como veíamos desde ayer, se produce la hoja de coca en Perú, Bolivia, parte de Colombia. En Colombia se procesa, hay todo el proceso de tránsito para llegar a Centroamérica, de Centroamérica cruza México, y a través de las rutas de los narcotraficantes pues llega a la frontera norte, pero la frontera norte ya no puede avanzar ese flujo de manera fluida, podemos decir, y nos empieza a generar una serie de problemáticas. En el caso de la frontera sur, que también evidentemente nosotros lo vemos como un espacio libre de flujo, donde puede pasar prácticamente el Estado, no hay una presencia fuerte del Estado mexicano, y el flujo prácticamente libre, y por eso podemos encontrar datos que, por ejemplo, las tasas de homicidios son mucho más altas en el lado de Guatemala que en el lado mexicano. Vamos a ver algunos datos. Entre algunas de las hipótesis que se señalan es el hecho de que en Guatemala llegan los cargamentos, ahí son empacados, y ese proceso de empaque al estar en las ciudades genera violencia. Ya una vez que cruza el lado mexicano ya van los cargamentos listos, no hay ningún flujo que lo detenga y que pueda llegar solamente hasta la frontera norte. Y por eso diferenciamos una frontera de barreras, una frontera de contención y una frontera de flujos para la frontera norte y sur de México. Aquí vemos un poquito nada más rápido, la frontera norte tiene 32 municipios, muy rápido, no voy a tener mucho. En términos de los pares binacionales, tenemos 8 grandes pares binacionales que los cruces, la frontera norte de México, Estados Unidos, tiene 25 cruces fronterizos legales, de los cuales 10 son los que tienen el mayor flujo tanto de comercio legal, es un poco el incremento que ha tenido a partir del Tratado de Libre Comercio México. En el 94 había $5,000 millones del tráfico que se cruzaba por las fronteras terrestres mexicanas. En el 2015 tenemos $500,000 millones de pesos, entonces, de dólares. Entonces eso nos habla de la magnitud del flujo de las economías legales, pero junto con ellos van a ser economías ilegales.
Y ayer también nos presentaba Fernando un poco esta priorización de los cambios que ha habido, sobre todo de la globalización, que hasta prácticamente en el caso que veíamos de la frontera, de los carteles, sobre todo a partir del 2000, se empieza este proceso de globalización y estos cambios que presentan. Aquí también vemos muy rápido también los municipios que colindan con la frontera sur, tanto con Guatemala, con Belice. Ahí en este caso son 24, no me detengo rápido. Aquí vemos los pares binacionales entre México y Guatemala, y ahora vamos a ver entre México y Belice. Es de llamar la atención que esos espacios son espacios muy pequeños. A diferencia, hay una relación similar en el caso de la frontera norte de México con el sur de Estados Unidos o Guatemala con Belice, de que el lado mexicano, las comunidades, su población son muy pequeñas. Tenemos entre 20 a 25 mil habitantes máximo en esos lugares, y las ciudades del lado de Guatemala son ciudades más grandes. Y aquí vemos un poco el proceso entre México y Estados Unidos, que es un proceso similar, que el sur es más grande que el norte. Un poquito la frontera con Belice, que tiene básicamente 2 cruces, y me paso rápido. Aquí avanzamos un poco también para ver las fronteras marítimas. México tiene más de 100 puertos, de los cuales 13 son los puertos de alto calado, que tienen el flujo más importante del comercio a nivel internacional y que también tienen un flujo importante de economías ilegales, principalmente el puerto de Manzanillo y el puerto de Lázaro Cárdenas, que juegan un papel muy importante para el tráfico de economías ilegales. Aquí básicamente un poco en estas ideas que mencionaba también Sergio Peña, de cómo se distribuían los territorios, los grupos, los cárteles. Aquí veíamos que para los 90, después de que se empiezan a fortalecer los cárteles mexicanos, y podemos ver las rutas que ellos tienen controladas. Hablamos que para la década de los 90 hay 4 grandes cárteles mexicanos: el cártel de Tijuana, Sinaloa, Juárez y el Golfo. Y aquí podemos ver un poco sus territorios que ellos controlaban, y que a partir de estos territorios y de lo que se hablaba un poco ayer, de los impactos del Plan Colombia, el empoderamiento de los cárteles mexicanos, empieza a iniciar una guerra entre ellos por el control de rutas. Y esta guerra por el control de rutas nos va a generar altos índices de violencia, sobre todo en las ciudades del norte de México. Aquí vemos un poco cómo para el año 2010, cómo hay un cambio significativo en las rutas de estos cárteles. El cártel de Juárez queda reducido a un espacio muy pequeño en la mayor parte de los territorios y rutas controladas por el cártel de Juárez, lo controla el cártel de Sinaloa. El cártel también de Tijuana prácticamente desaparece, también es controlado por el cártel de Sinaloa. Podemos decir que el cártel de Sinaloa tiene un crecimiento más importante, el cártel de Juárez como el de Tijuana reducen su espacio. Pero en este proceso generó una gran violencia para este reacomodo de los grupos delictivos. Y sobre todo aquí me voy a centrar, para avanzar rápido, en el tema de los homicidios. Veíamos ayer un poco que México, cuando menos hasta a principios de los 90s, era de los países que tenía una tasa relativamente baja en el contexto de América Latina. Teníamos 9.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, comparado con otros países era bastante baja. Sin embargo, podemos ver en esta gráfica que a partir del 2008-2009 hay un incremento que llega a tener 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí, este es el contexto nacional, pero lo vamos a ver en el contexto de algunos municipios de la frontera norte para tratar de dar una respuesta. Algo que llama la atención es de que, si vemos en esta gráfica, que tiene más de 25 años el periodo de análisis, las tasas de homicidios en la mayor parte del tiempo estaban por debajo del promedio nacional en las ciudades de la frontera. En el caso sobre todo de Juárez, vemos ese impacto, vemos en el 93-94 un incremento arriba del promedio nacional que tiene que ver con el tema del feminicidio, primeramente, como un primer caso. Luego, a partir del 2007, crecimiento explosivo ya de los homicidios, producto de esta guerra que les mencionaba un poco hace rato, y que podíamos ver que, por ejemplo, Tijuana tiene también un crecimiento también en ese periodo, no al nivel de Ciudad Juárez, pero Mexicali no tiene. Por ejemplo, podemos ver el caso de Matamoros y Nuevo Laredo. Vemos de la ciudad del noreste de México, el caso de Nuevo Laredo, que ha tenido altas y bajas en las tasas de homicidios, y las otras ciudades se han mantenido muy cercanas al promedio nacional, y nosotros tenemos la percepción de que tienen tasas muy altas, pero aparentemente no es así. El caso de Nogales es muy interesante, que tiene
subidas y bajadas, que ese es el paso más importante de la ruta del cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos, sobre todo a los cruces a través de Arizona, y vemos también que tiene altas tasas de crecimiento. Bueno, de ahí pasamos un poco a la llamada a la frontera sur. Cuando vemos estas escalas, vemos, por ejemplo, uno de los municipios que tiene más homicidios es el de Suchiate, donde se encuentran dos de las principales cruces más importantes de la frontera sur. Tiene un poquito arriba del promedio, pero vemos el resto de los cruces son muy bajos, están por debajo del promedio nacional. Es decir, todos los cruces de la frontera sur es muy bajo las tasas de homicidios. Y lo vinculamos con esta idea del flujo, donde la mercancía cruza. Sobre todo sabemos que la frontera sur es un puente muy importante de cruce de migrantes centroamericanos, y que por el cruce no genera tanta violencia, es en el trayecto, en el flujo que va hacia el norte, cuando ya empieza a generarse otro tipo de problemáticas. Bueno, entonces básicamente con base en ello tenemos tenemos reflexiones finales para tratar de dar algunos comentarios o respuestas a esta idea de si existe mayor violencia, una violencia meramente fronteriza. Nosotros básicamente lo que decimos que no es necesariamente la frontera un lugar donde se genera, por el hecho de ser frontera, un espacio donde se incremente la violencia. Sin embargo, hay ciertas condicionantes que sí pueden interactuar y convertir un espacio de mayor violencia. Hablamos un poco, hablamos en función de los flujos ilícitos que la cruzan, por ejemplo, qué tipo es el flujo de actividades que están cruzando esos espacios, los niveles de asimetrías entre las fronteras. Entre menor sea la asimetría, menor probabilidad de que haya menor niveles de violencia entre ellos. El poder económico del mercado vecino a donde van. Sí, y aquí, por ejemplo, lo vemos en el caso de la frontera norte, donde hablamos básicamente esta idea de un espacio de contención de flujos que nos genera, a diferencia del caso de la frontera sur, en el tema de las funciones. Hablamos de los mercados ilegales. Les decía, la frontera norte es un lugar estratégico para el cruce de los flujos prohibidos de todo tipo. La frontera sur es un espacio libre de flujo, no hay esa posibilidad de generar ese tipo de fenómenos de violencia. Las asimetrías, hablamos evidentemente del tema México-Estados Unidos, donde las asimetrías son mucho más amplias entre los países, que generan estos mercados de consumo, de poder adquisitivo, que generan una demanda muy importante. Y en el caso de la frontera sur, evidentemente los niveles de asimetría son mucho menores entre frontera sur de Guatemala con la frontera norte de México. Y otro importante, hablamos del mercado de consumo. Sabemos que el mercado de consumo de Estados Unidos es como se dice por algunos actores, insaciable. Entonces esto hace que haya una demanda muy grande y que los flujos y que los traficantes tengan ese incentivo de poderlo cubrir, y en ese trayecto generen mayores niveles de violencia que no vemos en la frontera sur. Gracias. Gracias, César. Bueno, siguiendo con la temática de nuestra siguiente presentación, va a ser de Beatriz Cepeda, sobre el caso de Guatemala. Y nuevamente, muy breve, Beatriz tiene una maestría en Relaciones Internacionales y doctorado en Etnicidad y Nacionalismo por la London School of Economics. Ella fue directora de Flaxo Guatemala y actualmente sigue adscrita a Flaxo Guatemala, y entre sus publicaciones más importantes es Enseñar la Nación, la educación y la institucionalización de la idea de la nación en el México de la Reforma, 1856-1876. Bueno, sin más preámbulo, le paso el micrófono a Beatriz. Adelante, gracias. Gracias, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, César, Sergio, por favor, mis agradecimientos a Tonatiu también, Fernando, por haber organizado esto y por tenernos aquí. Mil gracias. Contra el buen juicio de mis colegas que han elegido presentar un punto específico de sus proyectos, yo decidí hacer todo, y las posibilidades de fracasar son enormes.